Estudios Sociales, quinto grado, Derechos Humanos y Población Vulnerable. Aprendamos en Casa es el espacio que nos permite continuar con nuestra formación académica. Estamos listos para recibir nuestra materia de quinto grado de la materia de estudios sociales. Recordarles también que pidan en casa guardar el silencio que necesitamos para prestar toda la atención y también que pueden encontrar la guía de autoaprendizaje que corresponde a la semana número 4 en el sitio web del Ministerio de Educación. Quiero darle la bienvenida a nuestros invitados, a nuestra ya querida y conocida Zulma Leiva y también a nuestro invitado especial Salvador Menéndez Leal. Él es coordinador de la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional. Bienvenidos. Muchas gracias por esta valiosa oportunidad. Bienvenida, Zulma. Gracias, Marcela. Muy contenta de compartir con ustedes y con nuestros amigos en casa. Gracias. Así que estamos ya listos porque vamos a abordar un tema muy importante. Estos son los derechos humanos de la niñez, de la mujer, de la persona con discapacidad y también de la persona de la tercera edad. ¿Qué dice la Constitución de la República de El Salvador? ¿Qué dicen los tratados internacionales? Eso vamos a conocer gracias a nuestros invitados. ¿Qué les parece si para entrar en materia hablamos qué podemos comprender por derechos humanos? Bueno, yo agradezco esa pregunta porque me permite decir que históricamente los derechos humanos han sido vistos sobre todo como conquistas sociales. Han sido vistos también como límites al poder y al final son medios que emancipan a la persona. Antes de darle un concepto, entonces, que quede claro eso. La idea de los derechos humanos es la idea de atributos, o sea, de aspectos que son parte de la esencia de la persona, pero que tiene como fundamento la dignidad y que se exigen frente al poder. Pero lo importante es que lo veamos como un límite, como una contención, y que lo veamos también como una conquista social y como un instrumento que emancipa o logra empoderar, es decir, dignificar, realizar y al final liberar a la persona. Me gusta lo que estás explicando porque quiere decir que estos derechos que son para todos, muchas veces hay que luchar por ellos. Así es. Doctor, hablando de los derechos, por ejemplo, que son para todos y todas, como lo acaba de mencionar Marcela, ¿cuáles son algunos de los derechos que podríamos mencionar que son universales? Sí, y además son interdependientes y progresivos. Lo importante aquí es que veamos que todos y todas tenemos derechos y libertades en general. Como veremos más adelante, hay otros que son más específicos. Pero en general están, por ejemplo, la vida, la integridad, las libertades, la seguridad, las garantías del debido proceso. Las libertades que son de expresión, de pensamiento, de movilización, de fe, etc. Pero están también los económicos y sociales, aquellos derechos que tienen que ver, por ejemplo, con el derecho a la familia, en el artículo 32 de la Constitución, o por ejemplo, el derecho al trabajo, artículo 37, o el derecho a la salud en el 65, el medio ambiente en el 117 y a una vivienda digna en el 119, por ejemplo. Pero sobre todo, y para finalizar tu pregunta, dos derechos, el derecho a la paz y el derecho al medio ambiente. Estos son los derechos generales, pero decías que hay derechos específicos. ¿Por qué es importante explicar que hay derechos específicos y no quedarnos solo con lo general? O por qué hablar de estos grupos, ¿verdad? ¿Cómo nosotros diferenciamos? ¿Verdad? Acabamos de hablar de los derechos humanos de todos y todas, pero ¿por qué razón nosotros tenemos que especificar en los grupos de la niñez, de la mujer, ¿verdad? Las personas con discapacidad? ¿Cómo se diferencia eso? Interesantísima pregunta. Es porque estos grupos están en lo que se llama la condición de vulnerabilidad. Están expuestos. Y por tanto no se les aplica solamente los derechos en general, sino que para darles o brindarles una protección reforzada y especial, se le añaden otros derechos. ¿Y qué derechos? Estos derechos tienen la función, primero, y esto es fundamental, tienen la idea de que se les proteja, pero que les compense también su desigualdad, que puede ser de origen natural o de origen social. Estos cuatro grupos que tú mencionas, entonces, gozan no solo de aquellos derechos y libertades generales, sino de derechos que son específicos. Excelente. Doctor, nosotros, ¿verdad?, aprovechando este día, ¿verdad?, con su vasto conocimiento, tenemos una serie de derechos por acá que nos gustaría que nos ilustrara usted a nosotros y a nuestros amigos en casa, ¿verdad?, que vamos a comprender y a qué grupo pertenece. Por ejemplo, tenemos el derecho a una vida libre de violencia.
a qué grupo pertenece y qué debemos comprender por ello. En general, la vida libre de violencia es un derecho no solamente de tipo general, porque todos tenemos ese derecho, pero sobre todo tenemos que aplicárselo a la mujer. Ah, pertenece al grupo específico. Especialmente, sí. ¿Y saben por qué? Porque cuando decimos libre de cualquier expresión de violencia, hacemos referencia a la ley que consigna 7 modalidades de violencia. No las cito todas, pero menciono la simbólica, la violencia sexual, patrimonial, etcétera. Y entonces estas son formas de discriminación. Muy bien, y cuando hablamos a la no asignación de roles, ¿verdad? ¿A qué nos referimos? ¿Qué podemos comprender por ese derecho? ¿Y en qué grupo lo ubicamos? Zulma, ¿y por qué tiene que ser la niña o una mujer quien sirve el café? Ay, interesante pregunta, porque puede ser un niño también. O un hombre. O sea, en otras palabras, la asignación injustificada de roles tiene que ver con una sociedad machista, patriarcal, y por tanto hay que derribar esos estereotipos y tenemos que hacer que no se le asignen papeles que no vayan con condiciones o características propias del sujeto. O sea que podría ser, por ejemplo, es decir, si de repente me dice solo las mujeres son las que pueden hacer tortillas, por ejemplo, y todos también podemos aprender a hacerlo, ¿verdad? O podemos hacerlo. Y en general podemos hacer todo. Así y esto es importante todas las decir. tareas, todos y todas. Son 52.7% del volumen demográfico, es decir, del conjunto poblacional de El Salvador, y lo veían ustedes en la clase pasada, representan mujeres, no son un sector, son la mayoría social. Así es. Doctor, y tenemos otro derecho por acá, que es el derecho a la integridad. ¿En cuál de los grupos ubicamos este derecho, verdad? ¿Y a qué nos referimos con la integridad? Bueno, yo creo que este también tiene la bondad o la virtud de ser doble derecho. Ah, excelente. General y también aplicado específicamente, por ejemplo, a la niñez. Ah, muy importante. La niñez que tú oyes muchas veces que es el futuro de la nación. Así es. Es el presente de la nación también. Y por tanto, la niñez tiene el derecho a la integridad no solo física, sino que también a la integridad moral. Y en ese sentido, el niño y la niña tienen que ser considerados en sus decisiones, debe tener una participación plena que vaya en consonancia con su dignidad. Interesante decir, ¿verdad? Nadie te puede tocar, tienen que respetar tus decisiones, lo que tú dices. También, fíjese que tenemos otro derecho a la familia, ¿verdad? Ese derecho, ¿cómo lo comprendemos? ¿Cómo lo comprenden nuestros amigos en casa, verdad? Nuestros niños de 5º grado y dónde lo ubicamos. ¿En qué grupo? A mí me gusta mucho este derecho porque este derecho permite el goce y ejercicio de otros derechos. Ah, excelente. El artículo 32 de la Constitución dice que la familia es la base de la sociedad. Ahora, hay que tener en cuenta que este es un concepto, el de familia, que está cambiando dinámicamente de manera muy acelerada. Pero digamos que la familia del artículo 32 nos señala que como fundamento de la sociedad, la familia debe ser protegida. ¿Por qué? Porque en el seno de la familia, el niño, la niña y el adolescente no solamente convive, sino que puede realizarse. Puede expresar libremente sus pensamientos, sus ideas, puede tener libertad de movilización, etcétera. Por eso yo creo que el núcleo de la familia es esencial preservarlo. Muy importante lo que usted dice, ¿verdad? Todos los niños y niñas tenemos derecho a vivir, a que nos quieran, que nos amen, que nos acojan en una familia, ¿verdad? Y como usted lo dice, el término familia pues ha variado, ha cambiado. Tenemos otro, doctor. Tenemos el de asistencia médica especializada. ¿A qué grupo pertenece este derecho y cómo lo comprendemos? Fíjese que ese derecho en verdad es también de general, pero es específico también. Okay. Y lo podemos aplicar sobre todo a las personas, digamos, con discapacidad. ¿Por qué? Porque si ustedes miran, la persona con alguna forma de discapacidad requiere de un tratamiento de carácter especializado. Y en este sentido, las personas con discapacidad deben recibir una atención médica, la provisión de medicinas que les permita que estén siempre en control médico, en control sanitario. Este derecho es un derecho esencial, porque existen modalidades de muchos tipos o modalidades de discapacidad. Recuerda que no podemos ocupar el término, ojo, persona con minusválida. No podemos ocupar
una persona incapacitada. Esos son términos estigmatizantes, términos peyorativos que ofenden y que pueden victimizar nuevamente a la persona. Ah, muy bien. Acá con Marcela tenemos, ¿verdad?, otro que es la factibilidad arquitectónica. ¿A qué se refiere? ¿Quién debería de cumplir esto, verdad? ¿Y cómo debe de ser? ¿Y a quién pertenece? Bueno, lo de las facilidades arquitectónicas deriva también de un mandato de la Ley de Equiparación de Oportunidades. Okay. Porque uno dirá, ¿y por qué una persona, por ejemplo, tiene que subir 20 pisos en un edificio? Si yo lo subí, que lo suba ella. Pero no se trata como igual a quienes no lo son, porque si no lo que hacemos es profundizar su desventaja. Facilidades arquitectónicas tienen que ver con ramplas, tiene que ver, por ejemplo, con baños. ¿Me explico? En otras palabras, debemos ser muy cuidadosos y cuidadosas porque un alto porcentaje de la población presenta algún tipo o modalidad de discapacidad. Ah, por lo tanto hay que darle todas las facilidades de acceso, ¿verdad? Por ejemplo, para que puedan ir a la escuela, a la universidad, al supermercado y puedan accesar con facilidad. Eso es muy importante, ¿verdad? Como usted lo acaba de mencionar. Volvemos al tema de la realización. Así es. Tenemos, doctor, otro que estamos hablando acerca de, por ejemplo, de la asistencia médica también. Como usted lo decía, hablábamos de generalidades y de formas específicas. ¿En qué grupo, verdad, podríamos también utilizar ese derecho y dónde lo podemos ubicar? La asistencia médica tiene que ver también con todos los grupos, pero particularmente tiene que ver con una asistencia médica especializada a personas de edad. No debemos decir conceptos peyorativos que ofendan la dignidad, diciendo, por ejemplo, a veces viejo, vieja, sino que hay palabras técnicas, como lo dice la Convención, ¿verdad?, de las personas de la tercera edad, es decir, de 60 años para arriba. Y en ese sentido, la asistencia médica es un derecho fundamental y eso implica la existencia, por ejemplo, de lugares de reclusión donde estén protegidos, donde haya provisión de medicinas, de una alimentación y de una asistencia médica, por ejemplo, geriátrica. Ah, muy interesante. Y tenemos, doctor, acá un último derecho, ¿verdad? Que el derecho a una pensión digna. Ah, esta es la gran, digamos, lucha. Por eso los derechos humanos son conquistas, porque muchas veces son, sinceramente, como pensiones que no permiten, que no logran que la persona cubra todas sus necesidades. Y hablo de canastas básicas. Por tanto, yo creo que la pensión digna es una lucha permanente para que dignifiquemos a las personas de edad. Interesante, doctor, lo que usted nos acaba de ilustrar, ¿verdad? A nosotros y nuestros amigos en casa. Y eso, doctor, me hace que me surja una interrogante. Imagino que también a Marcela una interrogante. Entonces, doctor, ¿por qué es tan importante, verdad, el cumplimiento de los derechos humanos, verdad, de que nosotros como sociedad o como Estado garanticemos, verdad, todos los derechos y los que usted acaba de mencionar específicamente a estos grupos? Excelente, Zulma y Marcela, yo les agradezco porque al final el mensaje final es que los derechos humanos no solamente dignifican a la persona, a estos 4 grupos, sino que en general. Pero sobre todo los derechos humanos son medios de realización que dignifican y que logran que los sujetos se liberen. No se tiene que ver nada más con construir un modelo de sociedad democrática, tiene que ver con construir un modelo de sociedad humana. Ah, entonces, ¿verdad? Con nuestros amigos en casa, preguntarse, ¿verdad? Autoevaluarnos y decir, ¿respetamos a nuestros abuelitos? ¿Convivimos con ellos? Por ejemplo, tratamos con igualdad a nuestros compañeritos, a niños y niñas. Muy interesante, ¿verdad? Que nosotros podamos considerarlo. Y, Marcela. Es un deber de nosotros respetar a otros. Mencionabas los términos correctos para llamar a cada persona y es algo que nosotros podemos empezar a poner en práctica desde ya y de esa manera estar respetando también. A cada derecho corresponde un deber. Interesante, interesante saber eso. Derechos y deberes van juntos, van a la par. 2 caras de una misma moneda. Así es. Bueno, muchísimas gracias. No sé si quisieras agregar un mensaje final, Salvador. Bueno, tal vez solamente decir a niños y niñas que los derechos humanos no solo se aprenden, se viven. Se practican. Interesante mensaje final. Yo he disfrutado mucho, he aprendido mucho, Zulma, contigo. Yo y también. Gracias a Salvador por recordarnos. Ahí tenemos todos los derechos y la invitación es a que nosotros también los vivamos. Así que nos despedimos, será hasta otra clase y nos vemos en la próxima. Gracias.
Gracias.